Nous sommes en 2024. Explosion des activités humaines. Explosion des émissions de gaz à effet de serre. Ça fait 70 ans. Le climat change, on l'entend, on le voit, on le sent. Si notre planète Terre était un corps humain, l'Amazonie en serait ses poumons. Mais dans un monde où les émissions de carbone n'ont jamais été aussi importantes, à quoi ressemble aujourd'hui cette région ? Quel est l'état de nos poumons ? La réalité correspond-elle à nos imaginaires ? Au centre de l'Amazonie, le Pérou, le Brésil et la Colombie se retrouvent en une triple frontière. À 50 km de là, en Colombie, à proximité de la Comunidad de Santa Sofía, se trouve la Reserva Huasi Guaira, où vivent Vanille, Ezequiel et leur famille. Je leur ai posé une question. Selon vous, qu'est-ce que l'Amazonie aujourd'hui en 2024 ? Bueno, el pulmón del mundo, que conocemos como el Amazonas, es un lugar muy nutritivo. El aire es sano. La alimentación está sana todavía. Pero mayormente, tristemente, que el agua del Amazonas está llegando a un punto de mucha contaminación por las industrias o comercios de plásticos y también pues por el recorrido pues de combustible que viene afectando el agua y las especies acuáticas. Lo malo es de mirar ese sentido de vida y como nosotros somos una partícula no podemos, o sea, estamos luchando contra ese monstruo. Tenemos que mirar el lado pues que la naturaleza es vida, no solo para nosotros vivientes de aquí, sino para el mundo. Comenzando pues en la parte de muchos años atrás, tenemos las 3 explotaciones aquí en el Amazonas. Hablamos de la bonanza. En los primeros tiempos, de los tiempos antepasados de nuestras generaciones antiguas, venían la primera bonanza de explotación de especies, animales, vegetación y otras especies que nos rodeaban. El caucho, como conocido, animal en cuero y pues vegetaciones. Se explotó en los primeros tiempos, eso es la primera bonanza. La segunda viene del el narcotráfico. Existió en el Amazonas pues mucha matanza, mucha explotación por generación también. Pues ahora en estos 2024 tenemos pues la tercera bonanza que es el turismo. ¿Cómo te llamas, vecino? Yo me llamo Enrique Revelo. Sí, gracias Enrique Revelo por ser una persona buena onda. No, yo Buena onda. soy bueno con todo. Pero que se trate conmigo también. Brasilero donde anda también, le gusta eso. Hacer un brasilero de cerveza. Pa, mira que ahí cayó uno.
No, pero ese no sirve. ¿Y esta es la niña tuya? Ah. Yo tengo una nietita de ese tamaño, creo. ¿Cuántos años tiene? 4. Ella tiene 3 todavía. Ah, 3. Va a cumplir 4 este mes. Como la mamá toda también blanquita, pero ella vive en Leticia. Ajá. Sí. ¿Cuánto me hace esta buena mano? Este está mediano. Ahí viene 5 también. Ya, 30. 30 va. Mira, mamita, vaya para allí, coco. Coge este coco y párate allí. Ya ahí nomás le puedo botar la confianza de nuestra amiga. Acá, venga, mira, acá, venga para acá. Dame, párate acá y mire para allá y te saco una foto. Ya cogió todo. Hoy todavía, mire. Hoy todo, mire. Cógelo todo. Allá en el bote no siente la carga. Puedes abrirle uno, revela qué pena ahí. Claro. Sí, ya, cójalo, mano. Coja ahí, cojo. Aquí cuando llega la gente, hermano, al menos pasan el día aquí haciendo la comida de ellos. ¿De verdad? Sí, pero de arriba de San Martín, no sé de dónde. Viene de muy lejos. Yo quiero coco. A ninguno de mis contemporáneos les interesa totalmente de la naturaleza. Por muchas cosas deciden irse muchas veces a las ciudades y olvidarse de dónde vienen. De todas formas se está acabando, digamos, nosotros los indígenas, ya muchos compañeros, ¿no? Digo yo, ya no se sienten indígenas, porque pues ya quieren vivir la vida del blanco, ya no quieren ser... O en una nueva generación ya no quieren... se está perdiendo el conocimiento, digo yo, aquí en el Amazonas, porque ya los jóvenes no les interesa aprender la medicina, si... como yo digo, mayormente las personas aquí pues deciden ir a las ciudades grandes por un dolor de estómago, por un dolor cualquiera, prefieren ir buscar la medicina occidental que decimos nosotros, en vez de, como indígenas, poder ir a buscar una planta, una corteza que sirva para poder curarnos. Entonces decimos nosotros que aquí, en este lugar, en este pequeño lugar que tenemos aquí, pues decidimos enseñar a nuestros hijos para que no se pierda ese conocimiento. Se cayó. Mira mi coquilla,
La civilización avanzó mucho y eso hizo que nosotros los indígenas cambiemos hasta nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, también nuestra forma de pensar. Eso es una vida cotidiana que tenemos ahora. Lo ancestral pues se quedó un poco más allá. Y muchos le están ahora viniendo de otra parte del mundo, personas o de otras partes aquí mismo en Colombia, le están haciendo como negocios. O sea, la parte ancestral ahora le están usando como negocios, hablando del turismo, y eso hace que nosotros los indígenas también nos dejemos llevar por cosas así y como decir, no valorar lo único que tenemos a frente. Bueno, amigos, tocando un poquito aquí en el tema en el Amazonas, el día de hoy, el año 2024 aquí en el Amazonas, decimos nosotros que ahora sí estamos sintiendo el calentamiento global, porque hace unos años, un ejemplo, el año pasado el Amazonas se secó donde nunca se viera, la mitad del Amazonas se nos secó, nos asustamos totalmente. Muchas veces nosotros aquí en el Amazonas escuchamos del calentamiento global, pero como aquí en el Amazonas nunca lo sentimos, a nadie le importaba, nadie cuidaba nada, nadie valoraba nada. El año pasado, 2023, para el lado del Brasil se murieron los delfines, murieron una cantidad de pescados. Entonces decimos nosotros que si continúa así el Amazonas, en 20, 30 años el Amazonas se nos va a secar. Creo que la responsabilidad no solo es de nosotros, es del mundo entero, que necesitamos que concientizar a las personas, concientizar a nuestros paisanos mismos, a decirle que por favor sembremos un árbol, sembremos una planta, para que algún día no se desaparezca la selva amazónica, porque si continuamos con la deforestación que también está afectando, para el lado del Brasil, para estos lados también, el Amazonas es el pulmón del mundo, pero si no lo cuidamos, creo que desaparecerá
y el sol cada vez se está calentando más. El patrón de nuestro país, pues él nos está dando ese grande apoyo, se está sintiendo sobre reforestaciones y seguir reforestando en orillas de quebradas y afluentes o humedales donde que existen especies todavía. Pues nosotros tenemos pues el sitio, como dice, el paraíso en nuestro lugar adecuado y pues vegetaciones todavía nos queda y especies de buen tamaño es muy poquito, están en vía de extinción. Siendo nosotros que vivimos aquí en el Amazonas estamos aportando, entonces a los amigos que nunca han conocido ni qué es sembrar un árbol, amigos, lo único que les digo, los aconsejo, les invito a que se asesoren y lo más importante, viajen a los lugares donde mayormente viajen para la Amazonía, conozcan el Amazonas y apoyen el Amazonas sembrando un granito, sembrando un árbol o en su país para que este mundo sea mejor, porque lastimosamente el calentamiento global ya afectó aquí en el Amazonas y decimos nosotros que en 20, 30 años el Amazonas y la selva y el río Amazonas totalmente desaparecerán. Entonces amigos, ustedes que están durmiendo, por favor viajen, conozcan aquí el lugar para que puedan apoyar aquí a nosotros los indígenas también que estamos aportando y nos sentimos ahora que nos están afectando, nos estamos afectando no solo nosotros, está afectando el mundo entero. Por favor amigos, ayúdenos, siembren. Por ejemplo, hay personas que crecen en su lugar y no conocen lo más importante del mundo. Por ejemplo, ellos están viviendo una vida diferente que lo de nosotros. Por eso la invitación llega pues para que ellos se den cuenta que de dónde sale el aire, de dónde proviene o de dónde es qué es ese aparato digestivo del mundo que transmite esa vida que todos nosotros o todos los seres humanos que pertenecemos a esta naturaleza en el mundo entero respiramos. Que ellos se den cuenta que hay algo importante que se puede hacer, no solo en el Amazonas, sino en todas partes del mundo. ¿Sí? Sí. Muchas gracias, amigos. Tranquilo, muchas gracias a usted, amigo.